Muy bien, queridos hermanos, amigos, estamos ya en la última clase de escatología de este curso completo de escatología. Y efectivamente hemos recorrido de manera panorámica todas las posturas escatológicas que existen, incluida bueno, hoy día completamos, hoy día terminamos lo que falta, pero incluida incluso la postura del milenio de los cielos nuevos y tierra nueva. Hemos ya revisado aquello, hemos hecho un esfuerzo por hablar de las fortalezas y las debilidades de cada postura. Hemos puesto en jaque incluso mi propia postura, la postura del premilenialismo histórico clásico, la hemos puesto también en jaque, lo mismo con el amilenialismo, y hemos tratado simplemente de poner sobre la mesa toda la información, todas las evidencias bíblicas e históricas, para que ustedes se hagan una idea de qué se trata en realidad la escatología y puedan no quedarse con ese ideal que lamentablemente muchos tienen, un ideal un tanto romántico de decir, no, mi postura es la correcta y es absoluta y tiene toda la coherencia del mundo y es absolutamente en línea con la palabra de Dios. Eh, Todos decimos o pensamos así de nuestras propias posturas. El tema es que si realmente todos tuviéramos una postura de acuerdo a la palabra de Dios, tendríamos una sola postura escatológica, pero no. Hay diferentes posturas escatológicas y eso es legítimo. El Señor no ha querido, en este caso, dejar que en su palabra quede completamente y explícitamente establecidos todos los detalles de lo escatológico, de lo que va a suceder al final de los tiempos. Por lo tanto, hay efectivamente algunas lagunas en el relato escatológico de la Biblia que permiten ese espacio para que hayan distintas posturas. Y es muy importante entender eso. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar peleando toda la vida, sintiendo que nuestra postura y creyendo dogmáticamente que nuestra postura es la correcta y la única correcta, y eso daña lamentablemente la unidad del cuerpo de Cristo. Todas las posturas tienen fortalezas y tienen debilidades. La única diferencia es que algunas posturas tienen más fortalezas o más debilidades que otras. Esa es la única diferencia entre las cuatro principales o únicas casi posturas escatológicas. Premil histórico, amil, postmil, premil dispensacional. Esas son las cuatro posturas y las cuatro tienen fortalezas y debilidades. La única diferencia, te vuelvo a decir, es que algunas tienen más fortalezas o más debilidades que otras. Y hoy día, que vamos a hablar del postmilenialismo y del dispensacionalismo, de la postura dispensacional, premil dispensacional, vamos a darnos cuenta, vamos a evaluar algunas cosas y bueno, ahí vamos a tener el desarrollo. De antemano, como también le pedí la clase anterior a mis hermanos premil históricos, que son los de mi vereda, les pedí por favor paciencia y que no me lanzaran piedras o tomates por ventilar las debilidades de nuestra postura premilenial histórica. Am, de la misma manera hoy día les pido a los hermanos dispensacionales que no me lancen piedras ni tomates por también develar hoy día cosas de las que no se habla mucho en público, pero que están ahí, que son parte de la historia de la iglesia y que también vamos a mirar algunos textos bíblicos. Voy a intentar aclarar algo que yo llamo mitos bíblicos de interpretación o mitos hermenéuticos. Voy a intentar que revisemos algunos textos que han sido utilizados para de pronto sostener con firmeza una postura escatológica, pero que a la luz del análisis exegético, esos textos, lamentablemente, desde la objetividad, esos textos no parecieran estar diciendo lo que las personas generalmente dicen que dice. Así que vamos a revisar eso. Pero de nuevo les vuelvo a decir, lo más importante es la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo. Si hay algo de lo que yo vaya a decir, porque voy a decir algunas cosas un poco delicadas, de verdad delicadas hoy día. am, si hay algo de esas cosas en las cuales tú piensas que estoy equivocado y tienes una mejor explicación y mucho más clara, más explícita incluso, con texto bíblico, con detalles, con historia, por favor, ten toda la libertad de contactarme y vamos a hacer un nuevo video para aclarar aquellos errores que podrían a lo mejor cometerse. Les soy sincero, llevo años pidiendo esto. Llevo años, cuando hablo de este tema especialmente, llevo años pidiendo y no sé, no quiero ser cerrado mentalmente, pero hasta el día de hoy no he visto ninguna explicación que tenga coherencia, que sea exegética, que sea clara respecto de esto.
Ya van a entender a qué me refiero. Voy a volver a repetir estas palabras enseguida y nos vamos entonces hoy día con lo primero que nos falta. Aquí no vamos a estar mucho tiempo en esta postura. Ya hemos mencionado que esta postura viene del amilenialismo, se desprende del amilenialismo. Es una postura que tuvo fuerzas por allá finales del siglo XVIII, durante el siglo XIX, principios del siglo XX un poco. Es la postura del postmilenialismo. Postmilenialismo. ¿Y qué dice? Es muy similar a la milenial. Todo se acaba en la segunda venida de Cristo aquí. En esta parte todo se termina aquí. Ahí es la parucía, o harpazo, la resurrección de los justos e injustos, es decir, una resurrección general. Allí es el inicio de la ira de Dios, ahí es el juicio del gran trono blanco. Todo eso sucede en ese momento y comienza de inmediato la eternidad. Por eso es tan similar al amilenialismo. ¿En qué se diferencia del amilenialismo? En que mientras que el amilenialismo ve prácticamente todo el periodo de la iglesia como el reino milenial, el postmilenialismo más bien ve un avance del reino de Dios desde el comienzo de la historia de la iglesia del Nuevo Testamento y lo ve como un avance progresivo que va a llegar a un clímax, que en algún momento va a llegar a un clímax, en algún momento de la historia va a llegar a este punto, todavía no estamos en este punto, en algún momento de la historia va a llegar aquí y va a comenzar el milenio postmilenial. ¿Qué quiere decir esto? Es como una época dorada en la historia de la iglesia. Es decir, el evangelio que tú estás predicando, que tus pastores, que tu iglesia, otras iglesias de tu ciudad y la de todo el país y la de tus vecinos, de los países vecinos y las de acá de Europa y las de Estados Unidos y las iglesias en China y las iglesias en Corea del Norte y en Corea del Sur. eh, las iglesias van a predicar el evangelio de una manera tan poderosa que en algún momento todo el sistema global, el sistema político, social, económico en términos globales, se va a convertir a Cristo. Todas las personas, presidentes, diputados, senadores, congresos, alcaldes, policías, ministros de educación, ministro de economía, ministro de salud, ministro del trabajo. Entonces, todo eso va a traer al mundo, eso es una idea maravillosa, por cierto, va a traer al mundo un periodo de paz, de armonía, porque Cristo está reinando en los corazones de prácticamente toda la humanidad. Y luego de eso, después de que se cumple un periodo de tiempo, no necesariamente de 1000 años, pero un tiempo determinado por Dios, un tiempo de paz, de armonía en Cristo, de un mundo con valores, un mundo cristiano, completamente cristiano. Después de eso, en algún momento el diablo es soltado, es desatado y viene ese periodo breve de tribulación que va a hacer que el diablo intente destruir lo que se había levantado en todo ese tiempo del milenio y en eso llegaría Cristo entonces en su segunda venida. Cristo en este milenio, entonces, tal cual como el amilenial, en este milenio postmilenial, Cristo no está presente físicamente en la tierra. El premil sí lo pone a Jesús presente en la tierra durante el milenio. El premil histórico como el premil dispensacional. El Amil y el Postmil, no, ellos lo ven como un reinado simbólico o espiritual de Jesucristo en la tierra durante este tiempo de la iglesia. Por eso es postmilenial, porque Jesús viene en su segunda venida posterior al tiempo del milenio, a este milenio entendido como lo entienden nuestros hermanos postmil. Y por eso se llama postmilenialismo. Jesús viene posterior al milenio. Y el otro se llama premilenialismo porque Jesús viene en su segunda venida, viene antes que comience el milenio. Esa es la diferencia principal. Entonces, es muy similar, vuelvo a decir, es muy similar al amilenial. No en todo, tiene sus diferencias. El postmilenialismo también tiene algunas discusiones internas que ahora no viene el caso de tenerme allí. Lo otro que es importante señalar y destacar del postmilenialismo es que se pone lentes preteristas, parciales, pero con una tendencia fuerte hacia el preterismo. Por ejemplo, si el postmilenial lee el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, cuando viene el Señor Jesús en un caballo blanco con su espada, una espada que sale de su boca para herir con ella a las naciones y trae viene montado en este caballo, ¿cierto? Y juzga y todo. Para el postmilenial, ese capítulo más bien, o ese texto está más bien describiendo el avance del Evangelio, la conquista de Cristo a través de la historia del Nuevo Testamento y posterior a la humanidad. Va avanzando, el Evangelio va avanzando, va creciendo, entonces lo ve de una manera preterista e historicista también en este respecto.
y lo ve como avanzando. No lo ve necesariamente como la segunda venida de Cristo, visible, gloriosa, donde todo ojo le verá. No, no ve ese texto del capítulo 19 de Apocalipsis de esa manera. El amilenial sí. El amilenial allí coincide con el premilenial histórico. Coinciden en que en el capítulo 19, cuando vemos a Jesús viniendo en este caballo blanco, se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, física, a la tierra. Para el postmil, entonces, no. Para el postmil eso representa, también ahí es como, ahí tienes idealismo, preterismo, historicismo, juntos. Está como representando el avance del evangelio en la tierra. Y así tienen entonces una tendencia hacia el preterismo dentro del postmilenialismo. Ok, continuamos. Y aquí llegamos al premilenialismo dispensacional. Esto es conocidísimo. Esto es conocidísimo. Creo que no necesito detenerme tanto tiempo explicando lo que ya todos saben, porque sé que la mayoría de ustedes y la mayoría de las personas de las iglesias conoce de qué se trata a grandes rasgos el premilenialismo dispensacional. Pero sí sería bueno decir algo en favor de inmediato del premil dispensacional, y es que existen dos narrativas en el premilenialismo dispensacional. Una es la narrativa académica, bien formada, con peso argumentativo, con algún tipo de peso argumentativo, y hay otra narrativa que es la narrativa más como del pueblo, por decirlo de alguna manera, y que es una narrativa un poco inconsistente a veces, un poco mística, un poco fantástica a veces también. Entonces se tiende a confundir. A veces hay hermanos, muchos, lamentablemente, hay muchos hermanos que no representan bien al premil dispensacional, porque le añaden una cantidad de cosas bastante místicas que no tienen necesariamente apoyo de las escrituras y le añaden cosas que es propio de la cultura del país donde esté el hermano o lamentablemente también de cuánta educación haya recibido en el colegio, educación normal, tradicional, porque todas esas cosas a veces también influyen en la manera como leemos el texto bíblico. Entonces, lamentablemente, se produce en nuestros países, especialmente en nuestros países latinoamericanos, una narrativa que no es académica y que lamentablemente le juega en contra al premilenialismo dispensacional. ¿Por qué? Porque las personas no hacen esa diferencia entre lo que es académico y lo que no es académico. Y ahí se produce un problema que es necesario siempre tratar de separar para poder entenderlo bien. Entonces, creo que todos ustedes entienden lo que está aquí en la pantalla, el periodo actual de la iglesia y la gran diferencia del premil dispensacional. Hay dos grandes diferencias. Primero, que para el dispensacionalismo, Israel y la iglesia son dos pueblos distintos en términos generales. Y la segunda gran diferencia es que el premilenialismo dispensacional enseña que el harpazo, que la resurrección de los justos, no es acá en la segunda venida de Cristo visible y gloriosa cuando Él aparece en los cielos. Hay que entender que la parusía de la cual la Biblia nos habla, generalmente la describe como una manifestación, como una revelación de Cristo en los cielos. Y las posturas escatológicas, en su mayoría, esta revelación de Cristo en los cielos, esta manifestación visible de Jesús en los cielos, la unen al harpazo, al arrebatamiento de la iglesia, a la resurrección de los justos, y la ponen allí al final de toda la historia, haciendo que la iglesia atraviese la gran tribulación también. Eso es las tres posturas distintas al premil dispensacional. Pero el premil dispensacional entonces pone un antecedente que es distinto a las demás y que es que 7 años antes de la venida de Cristo habría un momento en el cual Jesús viene, pero no baja a la tierra, sino que viene y nadie lo ve. El pueblo de Dios o la iglesia es llevado a los cielos, es arrebatado, y de ahí están 7 años celebrando lo que es las bodas del Cordero y también el tribunal de Cristo. Y después de esos 7 años regresan a la tierra, Jesús ahora con la iglesia, regresando a la tierra, y allí entonces sí viene a ser la parusía visible, gloriosa. Esta postura obviamente tiene sus detractores, muchos detractores, y va creciendo el número de detractores a medida que avanza la tecnología incluso. Es más alcanzable para las personas estudiar, ver videos como este, por ejemplo, entonces va ganando detractores. Y también hay esfuerzos del dispensacionalismo en este momento por defender la postura premilenial dispensacional. ¿Ok? Así que esto es
a grandes rasgos el premilenialismo dispensacional. De aquí en adelante, desde esta línea roja en adelante, es similar al premil histórico. Es muy, muy similar al premil histórico. Pero la diferencia es que 7 años antes de la segunda venida de Cristo, estaría poniendo un rapto pretribulacional y el pueblo de Israel sería atacado y perseguido en esta gran tribulación de 7 años. Y esta gran tribulación viene a ser, para el dispensacional, esto es importante, esta gran tribulación viene a ser la ira de Dios. Eso es un dato importante, lo interpreta como la ira de Dios. Yo llevo años, años estudiando, hermanos, estos asuntos y yo era premilenial dispensacional, como la mayoría de ustedes seguramente lo son, porque así me lo enseñaron, porque en mi iglesia lo aprendí así. eh, Mi pastor, mis líderes me lo enseñaron de esa manera y yo lo creí y lo abracé. Entonces, cuando uno ya cree y abraza algo, después es muy difícil estar dispuesto a soltarlo. Y gracias a Dios pude seguir estudiando y seguir revisando y puedo decir hoy día con confianza, con tranquilidad, con certeza, con paz y con temor de Dios, puedo decir que ya no soy premilenial dispensacional. Y hoy día voy a explicar algunas de las razones de las cuales em, por las cuales yo ya no soy premilenial dispensacional. Amo a mis hermanos dispensacionales, no en ningún caso es un ataque al dispensacionalismo tan odioso o virulento o algo por el estilo. No, la iglesia en Latinoamérica especialmente es esencialmente dispensacional. Muchas, muchas iglesias son dispensacionales y han impactado al mundo con el Evangelio, han impactado ciudades con el Evangelio. Hay prostitutas convirtiéndose a Cristo, borrachos, drogadictos, ladrones convirtiéndose a Cristo, convirtiéndose en pastores, en líderes, en predicadores, en evangelistas, en maestros, etcétera. Y son hermanos premil dispensacional los que los alcanzaron. A mí me alcanzó una iglesia dispensacional. Yo estaba perdido, perdido. Y a mis 14 años, una iglesia dispensacional me predicó el Evangelio, conocí a Jesucristo, viví experiencias maravillosas dentro de la iglesia y sigo perteneciendo a aquella iglesia. Entonces, pero era todo dispensacional. Por lo tanto, esto no se trata ni de demonizar o satanizar algo, no, simplemente de que hay diferencias en esto y que esas diferencias no las podemos poner debajo de la alfombra, necesitamos sacarlas, ponerlas en la mesa. Por eso dije, yo voy a sacar algunas de estas diferencias hoy día. No puedo explicar mucho más del dispensacionalismo porque la mayoría de ustedes ya lo conoce, ya lo entiende, es lo que más se cree en la iglesia. Pero la discusión no es bueno dejarla debajo de la alfombra, sino que hay que ponerla en la mesa. Y yo voy a intentar hacer un poco de esto. Ojalá no sea mal interpretado por algunos de ustedes. Si alguien, vuelvo a decir, tiene un argumento muchísimo mejor y que puede con claridad demostrar que alguna de las cosas que yo hoy día diga son incorrectas, bienvenido sea. Las podemos incluso hacer en un video próximo, hacer algo especialmente para aclarar aquello. En mis tiempos de análisis del premilenialismo dispensacional, yo comencé a preguntarme por qué, de dónde nace la idea de un rapto pretribulacional. Y la verdad es que estudié, revisé, eh, medité, analicé muchas cosas y llegué a una conclusión personal. Esta es una conclusión personal que puedes tomarla o dejarla, pero creo que el premil dispensacional, o más bien Nelson Darby y sus seguidores, de pronto se dieron cuenta que en el Nuevo Testamento parecía haber una contradicción. Por un lado, tienes a un Señor Jesús que va a regresar de manera inminente en el sentido de que puede regresar en cualquier momento y que viene sin aviso, que en cualquier momento, cuando menos te lo esperas, va a venir. Por un lado tienes ese mensaje y luego al mismo tiempo tienes un mensaje en el Nuevo Testamento que da a entender que hay señales antes de que Jesucristo regrese. Que hay señales como por ejemplo la gran tribulación, que hay señales em, de la persecución. Y por ejemplo, si tomas el- las palabras de Jesús, si tomas las palabras de Jesús cuando habla de que así será en la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé, comían, bebían, se daban en casamiento, esa expresión comían, bebían, se daban en casamiento, te da a entender como una especie de tranquilidad en el mundo. Entonces, y así va a venir el Señor cuando haya una especie como de tranquilidad en el mundo. Y al mismo tiempo entonces ves como estos dos mensajes contradictorios, que el Señor va a llegar en cualquier momento y sin avisar y sin señales,
Y por otro lado ves que la venida del Señor, previo, antes de la venida del Señor, hay cosas terribles que suceden y allí pareciera haber una contradicción. Allí pareciera haber una contradicción. Entonces yo me imagino, y esto vuelvo a decir, esta es una conclusión personal de años de estar revisando estas cosas y de no encontrar respuestas claras, ni en libros, ni en la Biblia, respecto del por qué nace la idea de un rapto pretribulacional. Y creo que el rapto pretribulacional nace como un intento de solucionar esta contradicción. Porque si la Biblia por un lado dice que Jesús viene cuando menos te lo esperas, no lo dice de esa manera, pero estoy parafraseándolo porque así lo entendemos, ¿cierto? Como iglesia, que cuando menos te lo esperas va a llegar y que de pronto, sin aviso, sin nada, el Señor viene. Y después lees que cuando Él venga, el anticristo va a estar en la tierra y el Señor lo va a destruir con el resplandor de su venida, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, por ejemplo. Tú ves dos escenarios que parecieran ser contrarios. Entonces, mi reflexión, mi conclusión es que la idea de un rapto pretribulacional nace porque se necesita como solucionar esa contradicción. Entonces, diríamos que el rapto pretribulacional viene sin ningún aviso, sin ninguna señal, no hay guerras, no hay nada previo, algo como una persecución mundial, sino que en cualquier momento, como ahora, podría pasar y la iglesia se va, está 7 años en algún lugar con el Señor y después cuando regresa con el Señor, ahí sí han pasado todas estas grandes señales, estas persecuciones y este tipo de cosas. Y de allí vendría esta solución del rapto pretribulacional, de allí vendría esta solución que trae el rapto pretribulacional para conciliar estos aparentes doble mensajes o estas aparentes contradicciones en el Nuevo Testamento respecto de la venida del Señor. ¿Dónde está el problema para mí en esto? Y esto sí es importante. Esto no es un invento mío o una reflexión mía. Esto sí es importante. En hermenéutica, una hermenéutica bíblica y centrada en las escrituras, no puede nacer de conclusiones externas. No es un método deductivo, sino un método inductivo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que el método deductivo viene desde afuera, desde lo externo, hacia adentro, hacia la Biblia. Por lo tanto, trae un problema y ese problema externo, aparentemente problema, necesita encontrar una solución. Entonces, como está buscando esa solución, desde afuera viene a buscar en el texto algo que solucione este problema que viene desde afuera, desde la percepción, desde la interpretación externa. Eso vendría a ser método deductivo, desde afuera hacia adentro, desde lo más grande hacia lo más específico. Eso es método deductivo y no es bueno hacer doctrina de esa manera. No es bueno plantearte un problema de la sociedad y luego decir voy a solucionar ese problema y la Biblia tendría que más o menos decirme A, B y C. Entonces voy a ir a la Biblia a buscar dónde encuentro ese A, B y C para después tomarlo como argumento para solucionar ese problema. El ejercicio te está llevando desde afuera del texto bíblico hacia adentro del texto bíblico y te va a confundir porque te vas a poner unos lentes sesgados porque vas a estar buscando lo que necesitas para aquello que es externo. ¿Cuál es la manera correcta de hacer doctrina? La manera correcta de hacer doctrina es un estudio inductivo. Tú vas al texto bíblico y dejas que el texto bíblico lo defina, lo específico, incluso si hay problemas o aparentes contradicciones. Tú permites que el texto bíblico sea él, desde el texto, que saque hacia afuera una verdad que puedes entender por medio de la exégesis que es lo que quiso decir el autor originalmente. El autor del texto bíblico quiso decir algo específico y tú vas a eso específico. Y con eso específico comienzas a construir doctrina. Digo construir doctrina, no que todos podamos construir doctrina, sino que me refiero en general a la iglesia, al magisterio pastoral de los maestros de la iglesia a lo largo de la historia, los teólogos, etcétera. La manera correcta entonces debe ser inductiva, desde adentro hacia afuera. Y tengo la impresión, y ahora vuelvo a mi apreciación y conclusión personal, subjetiva, pero creo que tiene sentido. Yo pienso, cuando he estudiado después de todos estos años, mi conclusión es esa, que probablemente John Nelson Darby vio esta aparente contradicción, vio esta aparente contradicción y quiso de alguna manera encontrarle una solución. Y el rapto pretribulacional vendría como a solucionar aquello, pero al mismo tiempo pone en jaque también otros versículos que ahora parecerían también contradicciones. Y vamos a estudiar un poco de esto hoy día, ¿ok?
Aquí tengo un texto de Thomas Ice, Thomas D. Ice. Él es un teólogo dispensacional, uno de los principales maestros teólogos del dispensacionalismo en las últimas décadas. Él tiene un centro de investigación. Fue fundado este centro, por cierto, por Tim LaHaye y Thomas Ice. Y en este centro se preocupan de investigar, enseñar, proclamar y defender el pretribulacionismo. Entonces, en estos documentos, yo he leído directamente, por ejemplo, a Thomas Ice decir lo que está escrito ahí arriba. Y él afirma la distinción de Darby entre el plan de Dios para Israel y para la iglesia formó la base para su contribución más controvertida al cristianismo evangélico, el rapto de la iglesia antes de la gran tribulación. Entonces, en este texto, Ice está mencionando y reconociendo que Darby aportó con la idea del rapto pretribulacional a la Iglesia de Cristo, a la enseñanza, a la teología de la Iglesia. En otros textos, debo decirlo, él dice que la idea del rapto pretribulacional no es necesariamente nueva ni traída por Darby. ¿Por qué? Porque hay algunos elementos anteriores que podrían considerarse como un apoyo a la idea de un rapto pretribulacional. Entonces puedes encontrar como los dos textos, uno que dice esto y otro que pareciera en realidad como complementarlo, es decir, no necesariamente fue Darby el que trajo esto. Él mismo entonces dice, se ha aseverado que algunos separaron el arrebatamiento de la segunda venida ya en época tan temprana como Joseph Mede, que es considerado el padre del premilenarismo inglés en su obra clásica Clavis Apocalíptica, es decir, en el 1627. Paul Boyer dice que Increase Matter demostró que los santos serían tomados arriba en el aire antes, escapando con ello a la conflagración final. Atención, aquí esto es clave, hermanos, esto es clave. Es muy, muy clave, estas palabras, para entender algo que les voy a mostrar, que les voy a enseñar en este momento y que les aseguro que esto es una pequeña perla dentro de todo para poder entender, para poder desenredar muchas cosas. Vuelvo a leer, aquí estoy leyendo, aquí. Paul Boyer dice que Increase Matter demostró que los santos serían tomados arriba en el aire antes, escapando con ello a la conflagración final. Fuese lo que fuese que estaban diciendo esos hombres, es evidente que la aplicación de una hermenéutica más literal estaba llevando a distinguir entre el arrebatamiento y la segunda venida como acontecimientos separados. ¿Por qué les dije que esto es importante? Utilicemos primero la del postmilenialismo. La del postmilenialismo, en cuanto a que la iglesia está hasta el final de la tierra, es compartida por el amilenial y también por el premil histórico. ¿Ok? Entonces aquí tienes al amil, al premil histórico y al postmil, que los tres están de acuerdo en que la iglesia está en la tierra, no hasta 7 años antes de la segunda venida de Cristo, sino está en la tierra hasta el final de la historia, hasta que Jesucristo regresa visiblemente. Hasta ahí están de acuerdo esos tres. Después cambia por el tema del milenio y la eternidad. Pero hasta aquí esos tres están en acuerdo. El único que está en desacuerdo es el premil dispensacional. Pero piensa en esto. Yo aquí le puse una rayita. Mira, si tú fijas aquí, te fijas acá, si tú te fijas acá, acá hay como un pequeño espacio que yo puse aquí a propósito. Estas dos líneas. Las puse ahí a propósito. ¿Por qué? Porque lo que la iglesia ha creído desde sus inicios hasta hoy, y de manera uniforme hasta 1830 prácticamente, lo que la iglesia ha creído es que cuando Jesucristo venga a la tierra y levante a la iglesia para sí, para tomarla y estar con ella, es ahí cuando desciende la ira de Dios sobre la tierra. ¿Se acuerdan que leímos Primera de Pedro, donde dice que los cielos y los elementos serán consumidos por el fuego? Eso es la ira de Dios y es lo que se conoce también como una conflagración final. Es una destrucción poderosa que viene sobre la tierra. Entonces, para el premil histórico, para el amilenial y para el postmilenial, en la venida de Jesucristo viene este juicio de Dios sobre la tierra y viene este juicio que cae sobre todo el mundo y que destruye y que consume la tierra. Entonces, si tú miras esa imagen, ves que la iglesia es levantada
justo antes o paralelamente al momento en que ese juicio comienza a descender sobre la tierra. Y por eso muchos escritores de la antigüedad decían la iglesia es levantada en ese momento en que viene ese juicio, ese fuego. Si lo lees en las palabras de Pablo, por ejemplo, en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10, te vas a dar cuenta que ahí dice que el Señor aparece en el cielo con sus ángeles en llama de fuego para dar retribución a aquellos que desobedecieron al Evangelio, a los que no le creyeron. Y al mismo tiempo, dice Pablo ahí, le da descanso a la iglesia. Entonces, te das cuenta, las dos cosas llegan en un mismo momento para el amil, para el premil histórico, básicamente, y también podríamos meter ahí al postmil. Entonces, esa es la idea de que Jesús levanta la iglesia antes de que venga esta destrucción final sobre la humanidad, este castigo. Eso es conocido como conflagración, ¿ok? Entonces, cuando aquí dice Paul Boyer dice que Increase Matter demostró que los santos serían tomados arriba en el aire antes de esa conflagración, escapando con ello a la conflagración final. Y de allí vienen algunas malas interpretaciones, por ejemplo, cuando se cita a Pseudo Efraín. Pseudo Efraín es un texto que a veces es citado por nuestros hermanos dispensacionales porque él dice que la iglesia es levantada antes de la tribulación. Y resulta que el texto griego de Segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 10, a ese momento de conflagración le llama tribulación. Es decir, si tú lees Segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 10, y cuando dice que así como hay un mundo que está persiguiendo, atribulando a la iglesia, allí dice también que el Señor le va a dar tribulación a esos que atribulan a la iglesia. Esa palabra tribulación, tilipsis en griego, el apóstol la está escribiendo refiriéndose a este castigo que viene en la segunda venida de Cristo. Y así lo han entendido premil histórico, postmil, amil, etc. Entonces, lo que Pseudo Efraín está diciendo es lo mismo que aquí están mencionando sobre um, Increase Matter, que los santos serían tomados arriba en el aire antes, escapando con ello a la conflagración final. No es un rapto pretribulacional. Eso hay que dejarlo claro. No es un rapto pretribulacional. Es simplemente que en el momento en que el Señor va a traer juicio sobre la humanidad, cuando aparezca con sus ángeles en llama de fuego, va a librar a la iglesia de ese juicio. Y la va a salvar, la va a proteger, la va a levantar y la va a tener consigo. Ok, quizá la referencia más clara anterior a Darby al arrebatamiento pretribulacional procede del bautista Morgan Edwards, fundador de Brown University, que en estos años, 1742 y 44, expuso un arrebatamiento concreto 3 años y medio anterior al comienzo del milenio. Entonces, aquí tienes a Thomas Ice reconociendo que probablemente la alusión más clara o la referencia más clara a una idea de un rapto pretribulacional ocurrió en 1742. Ahora, mis amados hermanos dispensacionales hacen un gran esfuerzo por encontrar en los padres de la iglesia, por ejemplo en Ireneo, citan a veces a Ireneo, citan a Efraín, como lo acabo de mencionar, me parece que a Cirilo también. Entonces, y hacen un esfuerzo enorme por ir a esos textos antiguos como para demostrar que la iglesia ha creído en un rapto pretribulacional desde el inicio, pero sin ánimo de pelear ni de ofender a mis amados hermanos dispensacionales. Mi pastor es dispensacional. Mi iglesia en Chile es dispensacional. Mis hermanos, donde yo conocí a Cristo, es dispensacional. Donde fui formado es una iglesia dispensacional. Les amo con todo mi corazón. Si ellos no hubieran ido al barrio peligroso y pobre donde yo vivía, yo no habría escuchado el Evangelio. Dios los usó a ellos para rescatarme, para alcanzarme. Por lo tanto, los amo. Mi ADN, mi familia está allí en la iglesia y esta es una iglesia dispensacional. Pero a la hora de analizar estos temas que no tienen que ver con que alguien sea un hereje o demonizar o satanizar algún movimiento, no, no tiene nada que ver con eso. Se trata simplemente de poner sobre la mesa las diferencias. Yo llevo años, años, años revisando estos asuntos, hermanos, y hasta el día de hoy, primero que todo, hasta el día de hoy no he encontrado a nadie que pueda demostrar con textos antiguos de la época de los padres de la iglesia, por ejemplo, que ellos hayan creído en un rapto pretribulacional. He escuchado intentos. Y los intentos que he escuchado, los mejores intentos que he escuchado,
son algunos hermanos que hacen un camino, pero larguísimo, larguísimo. Se dan unas vueltas históricas por conceptos y palabras en griego, y que esta palabra, cuando va al final de una oración, en realidad le da este otro sentido. Entonces, cuando Pablo comienza en el siguiente capítulo, por el hecho de que menciona esa palabra, está haciendo una conexión con el primer capítulo de la carta para que entonces haya una coincidencia. Es una explicación así como una ecuación de no sé cuántos grados, una ecuación enorme. Imagínate una pizarra de una universidad, de un matemático, el top one de todo el mundo. Imagínate una pizarra así grande en la universidad y un maestro, un profesor de matemática te hace una ecuación y un desarrollo que ocupa toda la pizarra hasta llegar abajo a un número, una conclusión que dice el resultado es 28. Así me siento a veces cuando hay algunos hermanos que intentan explicar, se dan unas vueltas por acá, por allá, y después te dicen, viste, ahí está la respuesta. Y yo quedo, la verdad, decepcionado porque digo, es muy difícil de seguir, es muy armado, es muy elaborado el proceso. ¿Por qué no mejor ir a un texto y que el texto te diga, hey, yo dudo que el apóstol Pablo haya tenido la intención de hacer ese ejercicio con la gente. Dudo que el apóstol Pedro haya tenido esa intención. Ellos escribieron tratando de enseñar a las personas. Es cierto que Pablo escribe algunas cosas que son difíciles de entender, pero precisamente ahí está el punto. Pedro, cuando dice que Pablo escribe algunas cosas difíciles de entender, dice que los indoctos se aprovechan de esas cosas, de las que son difíciles de entender. Entonces, por ejemplo, un mormón toma a Pablo en 1 Corintios 15 cuando dice, ¿por qué se bautizan por los muertos si los muertos no resucitan? Entonces, toma esa frase, ese texto y dice, viste, aquí Pablo está enseñando que se pueden bautizar por los muertos, que es una herejía. Eso sí es una herejía, pero se toman de textos que son ambiguos para sacar de allí doctrinas. Los textos que son ambiguos en la Biblia deben recibir luz de los textos que no son ambiguos y que son claros. Entonces, esa es una reflexión, hermanos, después de tantos años estudiando esto, que personalmente yo he hecho y que me llevaron a dejar de ser dispensacionalista, aun cuando amo a mi iglesia, a mis pastores, a mis hermanos, y les debo mi vida a ellos, al Señor en primer lugar, por supuesto, pero fueron ellos los que arriesgaron su tiempo, sus recursos para ir a predicarme el Evangelio allá donde yo estaba. Desde los primeros días, Darby creyó no solo en la futura conversión de los judíos, sino también en la restauración de su tierra natal. Al hacer promesas literales a ambos, Israel y la iglesia, Darby pensó que el único plan de salvación de Dios está armonizado para los dos pueblos de Dios, Israel y la iglesia. Israel, el pueblo terrenal de Dios, es destinado a gobernar sobre las naciones con Cristo antes de su resurrección. La iglesia, el pueblo celestial de Dios, reinará con Cristo en el mismo reino, pero en cuerpos de resurrección. La distinción de Darby entre el plan de Dios para Israel y la iglesia formó la base para su contribución más controvertida al cristianismo evangélico, el rapto de la iglesia antes de la tribulación. Thomas Ice. Vuelvo a decir, este es un erudito dispensacional que lidera Liberty University, que es un centro de investigación para defender el pretribulacionismo. Entonces, él mismo también aquí nos muestra cómo en la interpretación de Darby, Dios tiene dos pueblos, por un lado el pueblo de Israel y por otro lado la iglesia. Y de ahí comienza a construirse una interpretación de cómo eso se aplicaría durante el milenio. Y de allí salieron más interpretaciones también, por cierto. Entonces, esta es la visión dispensacional del pueblo de Dios. El primer pueblo es Israel del Antiguo Testamento. El segundo pueblo es la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando la iglesia es raptada 7 años antes de la gran tribulación, Dios vuelve entonces, desde la visión dispensacional, Dios vuelve a tratar con el Israel de ese momento. Esas generaciones que estén allí, o esa generación de judíos que esté en la tierra en esos 7 años, Dios vuelve a tratar con ellos como trató en el Antiguo Testamento prácticamente. Y entonces para Darby y para el resto del dispensacionalismo, Dios tendría entonces dos pueblos. Israel por un lado y la iglesia por otro lado. Mis hermanos judíos, tengo un amigo pastor, teólogo, maestro, escritor en Jerusalén, él es judío y él me dice, y lo dice cuando habla de estos temas, dice, si tú separas allí, dijo, me estás partiendo a mí por la mitad de arriba hacia abajo porque él dijo, yo soy 100% judío y soy 100% iglesia del Señor, porque se convirtió a Cristo. Entonces dijo, siento que cuando veo algo como esto, dijo, es como que me cortaran en dos, porque él dice, no puedo estar dividido de esa manera. Él cree también, como yo, él es premilenial histórico, su nombre es Ariel Blumenthal, escribió un libro muy bueno llamado Un Nuevo Hombre,
Él cree que Dios tiene un solo pueblo. Israel y la iglesia son un solo pueblo. Ok, acá les quiero dejar un texto, una cita de un libro que nos muestra que en el nacimiento del dispensacionalismo de John Nelson Darby, sí hubo discusiones y sí hubo desacuerdos. Dory Robertson nos dice, la doctrina de un rapto secreto fue concebida por primera vez por John Nelson Darby de los hermanos de Plymouth en 1827. Darby, conocido como el padre del dispensacionalismo, acabó afirmando que no había una, sino dos segundas venidas. Una 7 años antes de la parucía y la otra 7 años después, al final. Esta enseñanza fue inmediatamente cuestionada por otros miembros de la hermandad como no bíblica. Samuel Tregellet, un destacado erudito bíblico, rechazó la nueva interpretación de Darby, declarándola el colmo del sinsentido especulativo. Vuelvo a pedirle a mis hermanos dispensacionales que por favor no me lancen piedras y tomates. Yo lo que estoy haciendo, como lo he hecho también con las posturas anteriores, incluso la mía, mostrando nuestras debilidades. Y dije en algún momento que la diferencia que hay entre las posturas es que a pesar de que todas tienen fortalezas y debilidades, hay algunas que tienen más debilidades que otras. Y aquí debo ser sincero, no echar esto debajo de la alfombra. En mi opinión, que estoy dispuesto a ser corregido si alguien tiene buenos argumentos bíblicos e históricos. En mi opinión, la postura que más debilidades tiene es la postura del premilenialismo dispensacional. Esa es mi opinión. No quiero ser dogmático en esto. Sigo abierto a que alguien, si tiene buenos argumentos, a que hace años los vengo pidiendo, y estoy abierto si hay algo explícito, concreto, firme, sólido, simple al mismo tiempo, que demuestre que no es así, por favor, expóngalos. Yo mismo los subo a mi canal y los pongo en un video. O incluso a mi Facebook también, a todo donde yo tenga acceso para hacer esa corrección, yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero creo, hasta el momento, creo que la postura que más debilidades tiene sí es la postura del premilenialismo dispensacional. Espero que no me odien. Yo sé que para algunos hermanos premileniales dispensacional o algunos hermanos del premilenialismo dispensacional, escuchar a alguien estar en desacuerdo con estas cosas o con ellos es muy grave para algunos hermanos. Yo le ruego a esos hermanos que por favor tengan misericordia y entiendan que no es un ataque personal, sino que se trata de sacar todo a la luz. No debemos tener miedo a las cosas que son hechos históricos o versículos que están en la Biblia y que podrían desafiar nuestras posturas. Debemos poner todo en la mesa. Entonces aquí yo estoy poniendo en la mesa algunos textos de algunas personas que se dedicaron a estudiar la historia del dispensacionalismo y cómo se gestó en sus primeros años. Por ejemplo, a mí nunca me vas a escuchar hablando de que John Nelson Darby recibió la idea del dispensacionalismo por una supuesta visión de una mujer, una tal niña llamada de apellido McDonald's. Y no me vas a escuchar porque no tengo completa certeza de que eso sea realmente así un hecho. Algunos aseguran que es un hecho histórico, y otros lo cuestionan y consideran que no tiene bases suficientes. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, yo no las voy a decir ni las voy a ocupar como argumento. ¿Por qué? Porque no tengo la certeza de que sean hechos verídicos, comprobables. Esto que te estoy dando acá sí lo es y por eso necesito exponerlo. No quiero ponerlo debajo de la alfombra, no quiero ponerlo debajo de la alfombra y esconderlo solo por no dañar las emociones o los sentimientos de algunos hermanos. Busco la unidad, pero no quiero buscar la unidad a costo de callar cosas que son hechos concretos, verídicos, comprobables, empíricos. Y muchos piensan, hermanos, muchos piensan que esa postura, que la postura dispensacional, es la postura de la iglesia históricamente, desde sus inicios hasta hoy día. Eso creía yo mismo. Yo creía que la iglesia siempre había creído eso, y porque así me enseñaron desde que conocí al Señor. Y esa es la razón por la cual es tan popular. Pero con los estudios, cuando uno va estudiando, profundizando más, se empieza a dar cuenta de que no era la única postura y empieza a descubrir otro tipo de cosas como las que les estoy mostrando ahora. Conversé hace pocos días con un pastor aquí en Suiza, un líder nacional de una denominación grande en Suiza. Y estábamos conversando de la Suiza alemana, ¿ok? Porque Suiza tiene tres zonas. La más grande es la zona de habla alemana. Él es líder de la zona alemana. Y estábamos hablando porque yo sé que su denominación es esencialmente dispensacionalista. Está como en los estatutos y el rapto pretribulacional, por ejemplo, y todo aquello. Y yo conversé con él y le pregunté y le dije, oye, ¿cómo lo ven ustedes este tema?
Y me dijo, mira, la verdad es que muchos no lo creemos simplemente, o muchos en realidad no hablamos del tema, dijo, pero no lo creemos, no abrazamos aquello. Y me llamó mucho la atención. Y acá, a diferencia de los latinos, la idiosincrasia de acá no es hacer tanto problema ni andar peleando por cosas doctrinales. Es un poco más, el suizo evita el conflicto generalmente, así que por eso no se dan discusiones más grandes. Ok, leamos otra cita de este libro entonces. Otro miembro de los hermanos Plymouth, esto es un movimiento, ok, de cristianos de aquellos tiempos. B. W. Newton cuestionó la nueva doctrina de Darby, afirmando que tal conclusión solo era posible, atención, si uno declaraba que ciertos pasajes eran renunciados como no propiamente nuestros. Sandin escribe, esto es precisamente lo que Darby estaba dispuesto a hacer. Demasiado tradicional para admitir que los autores bíblicos podrían haberse contradecido entre sí. Ahí está lo de que les mencioné delante, de que algunos textos parecieran decir que el Señor viene en cualquier momento sin avisarle a nadie, y otros textos parecieran decir que hay aparentes señales antes de la venida de Cristo, de la condición, de la situación del mundo. Entonces, Sandin está diciendo que Darby, en su opinión, era demasiado tradicional para aceptar o para admitir que los autores bíblicos podrían haberse contradecido entre sí. Y al mismo tiempo, era demasiado racional como para admitir que el laberinto profético era un desafío a profundizar. ¿Te das cuenta? Aquí sí hay algo que está escrito de lo que yo mencioné delante, de la reflexión que yo he hecho a través de los años. Está diciendo que por un lado, Darby, por ser tan tradicional, le costaba o no estaba dispuesto a reconocer que podían haber dos textos que aparentemente eran contradictorios en relación a la venida de Cristo y al arrebatamiento de la iglesia. Pero también, al mismo tiempo, era demasiado racional como para aceptar que el tema profético escatológico es un laberinto, es como un laberinto y es un desafío para que lo profundicemos. Es decir, que a primera impresión nos puede sonar como una contradicción, pero más que una contradicción es una invitación a meternos profundamente para desde la profundidad del texto bíblico comprender que más allá de que a primera impresión pueda parecer una contradicción, en realidad nos está enseñando una verdad bíblica más profunda. Eso es lo que esta persona está tratando de decir acerca de Darby. Y está diciendo que entonces como Darby estaba entre estos dos conflictos, está diciendo Darby intentó una resolución de su dilema exegético, distinguiendo entre la escritura destinada a la iglesia y la escritura destinada a Israel. Y esto es una verdad, hermanos. No se escucha mucho hoy día, pero el dispensacionalismo en su historia, hasta el día de hoy, tiene corrientes dentro de la iglesia dispensacional más radicales que otras. Todos en el dispensacionalismo creen que no todo el Nuevo Testamento es para la iglesia. Todos, sin excepción. La única diferencia está en cuánto del Nuevo Testamento no es para la iglesia. Entonces, eso es una realidad y eso es lo que está diciendo esta cita aquí. Darby, al intentar solucionar estos versículos que parecían contradictorios, terminó separando el Nuevo Testamento, separándolo en partes que sí son para la iglesia y partes que no son para la iglesia. Alguien menciona, por ejemplo, ahí Mateo 24. Claro, Mateo 24 es un ejemplo que generalmente la mayoría de los hermanos dispensacionales, por no decir todos, pero la mayoría de los que sí estudian, te van a decir que Mateo 24 no es para la iglesia. Aquellos que no estudian tanto, te van a decir que Mateo 24, cuando allí dice que uno será tomado y otro será dejado, se está refiriendo al rapto pretribulacional. Y van a aparecer otros, los que sí estudian más, que generalmente los más del lado académico, critican a aquellos dispensacionales que dicen aquello porque Mateo 24 supuestamente es solo para los judíos y no para la iglesia. Sin embargo, como hay versículos ahí que podrían servir para el rapto pretribulacional para algunos hermanos, según algunos hermanos dispensacionales, entonces ellos dicen que ahí cuando dice uno será tomado y otro será dejado, se estaría el Señor refiriendo al rapto pretribulacional. Pregúntame si quieren al final cuál es mi opinión de ese versículo, ¿ya? Pero ahora no quiero desviarme. Tengo un video donde está hablando el hermano de la BTX, de la Biblia textual, y en este caso es la cuarta edición, ¿cierto? El hermano Carlos Fouchán. Y el hermano Carlos Fouchán, él era dispensacional, él ya está en la presencia del Señor, disfrutando en los brazos de su amado, pero él era dispensacional y era uno de los dispensacionales más radicales. Entonces a él le hicieron una pregunta en una entrevista y le preguntaron por qué en las cartas de Apocalipsis dice el Señor Jesús allí, el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Y le preguntaron y le dijeron, ¿acaso eso no suena como una inseguridad de la salvación? Y la respuesta, no quiero hablar no quiero hablar de soteriología, no es mi punto. Mi punto es la respuesta que él dio. Y la respuesta del hermano Fushan fue, efectivamente, él dice que Andrés Bello revisó ese texto y llegó a la conclusión de que ese texto dice lo que a todos nos parece que dice con respecto a la salvación, de que solo los que perseveren hasta el fin serán salvos. Entonces dice Carlos Bouchan, efectivamente, eso es lo que dice ese texto. Pero, dice él, la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento también que nosotros estamos seguros en las manos del Señor y que no perdemos nuestra salvación. Estoy citando más o menos sus palabras. Y entonces dice, ¿cuál es el problema? ¿Por qué entonces en Apocalipsis, en las cartas a las 7 iglesias, dice aquello? Y ahí él plantea la solución y dice, lo que pasa es que el libro de Apocalipsis no está escrito para la iglesia de Cristo. Está escrito para el pueblo de Israel. Está escrito para ellos, para cuando estén, y ahí no lo dijo de esa manera, pero dio a entender que se refería a que cuando estén en la gran tribulación y la iglesia ya no esté presente, entonces allí el que persevere hasta el fin será salvo. Algo más o menos en esa dirección. Y así es, el dispensacionalismo a lo largo de su historia ha tenido grupos más radicales que otros y han, lamentablemente, en mi opinión, cercenado el Nuevo Testamento. Han cortado textos, capítulos, cartas enteras que, según ellos, no son para la iglesia y solo aplican a Israel. Vuelvo a decir, no se enojen conmigo, por favor, mis hermanos dispensacionales. Lo que estoy intentando hacer es poner en la mesa cosas que son ciertas, que son reales, que son verdaderas y que son absolutamente comprobables, son empíricas y que no se hablan, que muchas personas no las hablan, no las enseñan, aunque las saben. Saben que es así, pero no lo traen a la mesa. En este curso la idea es que abramos todo, de par en par, y seamos lo más transparente posibles en las posturas escatológicas de la iglesia. Y aquí han pagado todos un precio. Yo como premio histórico también pagué un precio en la clase anterior y en la anterior a la anterior también. Entonces, hoy día estoy abriendo esto para poner en la mesa, sacar a la luz cosas que no se hablan mucho, pero esta es la realidad. No todos los dispensacionales son extremos o creen en este extremo como estoy describiendo ahora. Sin embargo, hay corrientes dentro del dispensacionalismo que así lo han hecho. Y Darby es el que comenzó con la idea de separar textos que algunos sí eran para la iglesia y otros no eran para la iglesia. Por ejemplo, hay muchos que creen que la carta de Santiago no es para la iglesia. Seguimos entonces revisando. La dificultad de Darby se resolvió asumiendo que los evangelios estaban dirigidos en parte a los judíos y en parte a los cristianos. Y no solamente los evangelios, también después en el desarrollo del dispensacionalismo. Aquí yo les voy a dejar una línea de tiempo de la historia del dispensacionalismo. Cómo todo comienza desde el 1830, Darby con el dispensacionalismo, que después podríamos decir es el dispensacionalismo clásico, pero de inmediato comienzan algunas posturas más radicales aquí abajo. Bullinger, por ejemplo, la visión Hechos 28 o la visión mitad de Hechos. Esto es conocido como el hiperdispensacionalismo o ultradispensacionalismo. Entonces, la visión Hechos 28 quiere decir que el libro de los Hechos completamente es para el pueblo de Israel y no para la iglesia. Y la visión mitad de Hechos es la visión que dice que desde el momento en que el apóstol Pablo se convierte y luego es enviado a predicar a los gentiles, ese es el momento donde cambia. Entonces, y hasta ahí el texto es para Israel y lo que viene después de eso es para la iglesia. Y así eso es algo que ha estado presente en mayor o en menor medida en los movimientos dispensacionales. Mateo 24 es un texto que nadie lo suelta en ese sentido, todos dicen, o la gran mayoría dice, que es un texto que es solamente para el pueblo de Israel y no para la iglesia. Pero el dispensacionalismo clásico luego pasa a ser un dispensacionalismo revisado, que es muy similar, es un poco más cuidadoso, está como perfeccionado de alguna manera, pero sí luego aparece 1986 aquí el dispensacionalismo progresivo. Este sí es un golpe fuerte al dispensacionalismo. ¿Por qué? Porque los hermanos de este movimiento dentro del dispensacionalismo comienzan a dar pasos en dirección a la teología del pacto, a la teología reformada. Ya no ven dispensaciones marcadas de una manera tan fuerte en la historia como lo ve el dispensacionalismo clásico, sino que
ven una continuidad del trato del plan de Dios en la historia y ven una unidad del plan de Dios a través de la historia. Por lo tanto, es un dispensacionalismo progresivo, porque la palabra progresivo viene de la idea de que el plan de Dios es progresivo, no está interrumpido en diferentes dispensaciones distintas la una de la otra, sino que es un plan que se va cumpliendo de manera progresiva y está conectado. Hay un solo plan de Dios. Y eso se acerca más a la teología reformada. Y aquí les voy a mostrar un cuadro donde aparecen algunas diferencias entre el clásico y el progresivo de hoy. Entonces, volviendo a lo que ya hemos visto en varias clases, las posturas escatológicas clásicas se sirven de estos sistemas auxiliares y pilares de interpretación. El premilenialismo dispensacional se sirve prácticamente y solamente del futurismo. Tiene un sobreénfasis futurista, todo lo interpreta a futuro. Por eso es que si quieres que yo te explique cuál es la visión, por ejemplo, del dispensacionalismo sobre el libro de Apocalipsis, es muy simple, muy, muy simple. Desde el capítulo 4 o 5 en adelante, podríamos decir del 6 incluso, hasta el 19, eso es lo que va a suceder en los últimos 7 años de la historia. Futurismo, de inmediato. ¡Pum! Lo toma y lo manda al futuro, 7 años antes del regreso de Cristo, y lo deja allí. Es una interpretación extremadamente y esencialmente futurista del texto bíblico. Algo muy interesante, que una vez lo dije y se ofendieron algunos hermanos conmigo, no supe probablemente decirlo de la manera correcta, hoy día lo digo con más cuidado y con más seriedad, pero también uno debería hacer la reflexión de que si el rapto pretribulacional ocurre 7 años antes del regreso de Cristo, eso significa que los que se quedan atrás, los que no se van en el rapto, pero sí eran evangélicos, ellos entonces podrían contar a partir del rapto 7 años. Es decir, en 7 años va a volver el Señor. Es decir, sabrían la fecha del regreso de Cristo o más o menos en qué tiempo va a regresar el Señor de manera visible. Puede sonar un poco burda esta reflexión, pero por lo menos es como para hacer ahí la discusión, abrir la discusión simplemente. Probablemente algún hermano académico dispensacional me podría corregir aquello y dar una explicación más seria. Entonces, ya vimos en nuestras clases cómo fue el desarrollo del premilenialismo histórico, por ejemplo, el amilenialismo, el postmilenialismo y el dispensacional, el premil dispensacional. Entonces podemos concluir que en cuanto al arrebatamiento de la iglesia y la resurrección, están de acuerdo a lo largo de toda la historia el premilenialismo histórico, el amilenialismo y el postmilenialismo. Los tres dicen que el arrebatamiento de la iglesia ocurre en la parusía, en la manifestación gloriosa de Cristo en las nubes al final de la historia. Y el dispensacionalismo entonces cree que el rapto pretribulacional va a ser 7 años antes de la venida de Cristo y viene a existir acá y no está de acuerdo con las otras tres posturas a lo largo de toda la historia de la iglesia. Esa es una realidad. Han habido personas, hay hermanos que intentan decir que el rapto pretribulacional está más hacia acá atrás, incluso citan a Ireneo. Sin embargo, al estudiar, yo he hecho ese trabajo de estudiar esos textos y de revisar, y me doy cuenta que no es lo que habían dicho los que escribieron. Cuando tú lees el contexto, te das cuenta que no es lo que se le está eh, interpretando por parte de algunos hermanos. Aquí tenemos a Justin Martyr, esto ya lo vimos el otro día en la clase de premilenialismo clásico, pero aquí vemos a Justin Martyr reconociendo que creían que la iglesia iba a pasar por el tiempo de la gran tribulación cuando el enemigo, cuando el anticristo persigue a la iglesia. Para el dispensacional, la iglesia no está en la tierra cuando se produce ese momento en el cual el anticristo la persigue o él persigue a los creyentes. Ireneo, lo mismo, Tertuliano, lo mismo, Hipólito, lo mismo, reconocen que creían que la iglesia iba a pasar por ese tiempo donde iba a ser perseguida por el anticristo. Este versículo es uno de los versículos muy utilizados porque el dispensacionalismo entonces iguala la ira de Dios a la gran tribulación. Para él, la gran tribulación y la ira son una misma cosa. Entonces, por eso versículos como estos son utilizados para demostrar que nosotros no vamos a estar en la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses 1:10 y 5:9. Y esperar de los cielos a su Hijo, quien nos libra de la ira venidera. Porque no nos ha destinado Dios para ira también. Entonces, estos versículos se utilizan mucho para decir que la iglesia entonces no va a estar en la gran tribulación. Pero ¿cuál es la interpretación histórica? ¿Cuál es la interpretación histórica de todos estos que están acá a lo largo de toda la historia, incluidos padres de la iglesia, y qué sé yo, muchos otros teólogos a lo largo de toda la historia? ¿Cuál es la interpretación de este texto o de textos como estos?
Es que está refiriéndose a que cuando el Señor Jesús aparece en el cielo, visible, como dice 2 de Tesalonicenses 1 del 6 al 10, Él aparece en el cielo de manera visible con sus ángeles en llama de fuego para traer tribulación en contra de los impíos, en contra de los que desobedecieron al Evangelio. Y a la iglesia en ese mismo momento le da descanso, pero es en la manifestación visible de Cristo. Cuando todo ojo le ve, Él aparece, es revelado en los cielos. Entonces, esa es la interpretación que la Iglesia históricamente le ha dado a textos como este y a varios otros más. Para el hermano dispensacional, este texto significa que Jesús se va a llevar a la Iglesia antes de los 7 años de la gran tribulación. Para el hermano dispensacional, esta es la ira de Dios y la gran tribulación. Para los demás, esta es la llegada de la ira de Dios, la segunda venida de Cristo visible y gloriosa. Aquí hay algunos textos que ustedes pueden revisar de tarea, se los dejo porque si tú estudias estos textos te vas a dar cuenta que las señales que ocurren en el Sol y en la Luna, escatológicamente hablando, son claves para separar la gran tribulación de la ira de Dios, que no son lo mismo. ¿Por qué? Porque según las palabras de Jesús en Mateo 24, 29 al 30, la gran tribulación sucede antes de que el Sol se oscurezca y la Luna se ponga de color rojo o color sangre. Antes de las señales cósmicas, entonces, sucede la gran tribulación. Y la misma Biblia también nos dice que la ira de Dios llega después de esas señales. Eso dice Hechos 2:20 y Joel 2:31. Apocalipsis 6:12 al 17, que es también un texto que nos habla del sexto sello allí. También, primero se oscurece el sol y la luna y luego llega la ira de Dios. Entonces, el texto bíblico nos muestra que la gran tribulación no es lo mismo que la ira de Dios. Eso es lo que nos da a entender con claridad. Yo sé que hay hermanos que tratan de decir que no es así, pero las explicaciones que yo he escuchado son demasiado extensas, son como esa pizarra grande con ecuaciones extrañas para allá, para acá, y al final, después de todo un desarrollo, llegan y te dicen al final, viste, acá está el resultado. Pero después de haberse dado un camino enorme, difícil de digerir, difícil de entender, demasiado elaborado o estirado a veces incluso, en mi opinión. La gran multitud de Apocalipsis 7, cuando dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Para el dispensacionalismo, esa gran multitud no es el pueblo de Dios o la iglesia, sino que esa gran multitud son los santos de la gran tribulación, aquellos que en los últimos 7 años de historia van a ser perseguidos por el anticristo y que van a morir decapitados porque no se dejaron marcar. Esa es la interpretación dispensacionalista de este texto, que durante esos 7 años de gran tribulación, estas personas van a ser decapitados, la iglesia ya está fuera de la tierra por esos mismos 7 años, mientras la tierra sufre la ira de Dios y la gran tribulación, y estas personas son decapitadas. Y esas son esta gran multitud que Juan ve en el capítulo 7. Sin embargo, hay varios detalles aquí que han pasado por alto, que se han pasado por alto y que quiero mencionarlos antes de terminar la clase. Primero que todo, en la visión dispensacional, la iglesia en esos 7 años está celebrando las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo durante el tiempo de la gran tribulación en la tierra. Y al mismo tiempo, el dispensacionalismo, cuando lee este texto, dice que esta multitud de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, son los que se quedaron atrás, los que no se fueron con Cristo, los que fueron tibios, los que fueron flojos, los que se quedaron aquí porque no estaban viviendo con temor de Dios. Y después, por miedo al anticristo, no se dejaron marcar, les cortaron la cabeza, y estos son los que están en el cielo en la visión dispensacional durante esos mismos 7 años que la iglesia está celebrando las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. Pero mira esto, ¿a dónde están de pie o delante de quién están de pie los santos de la gran tribulación, como son llamados por el dispensacionalismo? Están delante del trono y delante del Cordero. Y entonces el Cordero no estaba celebrando las bodas y el Padre está en las bodas, está en los dos lugares al mismo tiempo en esta descripción bíblica. Está en otro lugar el Señor Jesús, el Cordero, celebrando las bodas con su iglesia, con sus amados, y al mismo tiempo está acá
con los santos de la gran tribulación? ¿Es eso lo que el texto bíblico nos está tratando de decir? Sin duda sería posible, para el Señor nada es imposible, pero ¿es eso lo que el texto en su sentido más simple y exegético nos está tratando de decir? Además, la idea de que no se pueden contar es una alusión a las promesas de Dios a Abraham. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, si sigues leyendo el capítulo 7 de Apocalipsis, sigue haciendo alusiones como por ejemplo, el Cordero los pastoreará y los llevará a manantiales de aguas de vida. Esas son promesas hechas al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, no a los flojos que se quedaron atrás en el rapto de la iglesia. Y si sigues, hay más descripciones en el curso de Apocalipsis, las vimos, así que puedes revisar el curso después. Todo el capítulo 7, cuando habla de esta gran multitud, todas las alusiones que se hacen demuestran que está hablando de todo el pueblo de Dios. Y el problema que aparece ahí es que ahí dice que estos son los que vienen saliendo de la gran tribulación. Entonces ahí se toma y dice, entonces estos son solamente los que están en los últimos 7 años de historia. Otro problema que ha habido con esta interpretación, la Reina Valera 1960 decía, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Escapar, el rapto pretribulacional entonces. Pero resulta que hay manuscritos más antiguos que la frase, la manera como está escrita la frase es más clara incluso de lo que el Señor estaba diciendo en ese momento. Y mira lo que dice esta versión de esta misma versión Reina Valera, pero en el año 2015. Velen pues en todo tiempo, orando para que tengan fuerzas para escapar de todas estas cosas que han de suceder. ¿Viste? Esta traducción o estos manuscritos más antiguos, que en los primeros en los cuales se había basado la del 1960, estos manuscritos más antiguos lo dejan más claro todavía. No es que el de arriba esté hablando del rapto pretribulacional y el de abajo no. No, no, los dos están diciendo lo mismo, solamente que el de arriba era un poco más ambiguo y luego tenemos un texto que es mucho más claro y más específico y que es el que recoge la versión 2015. Y allí ya deja claro que no hay espacio para pensar que el Señor Jesús estaba hablando de un rapto pretribulacional. No era el sentido, no era la intención del autor al escribir aquellas palabras. Porque tú no deberías orar, Señor, dame fuerzas para poder escapar en el rapto. Dame fuerzas para... No, no tiene sentido, ¿cierto? Bueno, ese es otro texto entonces. Lo mismo con las analogías de la segunda venida de Cristo. El diluvio cuando vino destruyó a todos los que quedaron afuera. No quedaron personas vivas esperando un tiempo de 7 años. Cuando llovió fuego y azufre, lo mismo. Todos los que estaban en Sodoma, todos perecieron. Y Jesús dice, lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Y este es un versículo que a menudo se utiliza por los hermanos dispensacionales para apoyar el rapto pretribulacional. Las vírgenes que quedaron fuera, ¿qué les dijo el Señor cuando vinieron a golpear la puerta y pidiendo al Señor que les dejara entrar? El Señor les respondió diciendo, no las conozco. Y si lees Mateo 7:21, allí también usa la expresión que no les conoce. No, no, no hay una cercanía. No han vivido conmigo en esta cercanía relacional. Eso es conocer. Ginosko en griego es ese conocer por experiencia, por estar juntos. Y el Señor, cuando vienen a golpear la puerta, les dice, no les conozco. No dice que el Señor les haya dicho, espérense, más tarde se va a volver a abrir la puerta, hay una segunda oportunidad para que ustedes puedan entrar si es que no se dejan marcar por la bestia, por la marca, etcétera. No, cuando venga el Señor ya no hay más oportunidad, no hay una segunda oportunidad, no hay la posibilidad de que alguien quede atrás y que después se pueda arrepentir. No hay esa posibilidad. El texto bíblico no deja espacio para aquello, lamentablemente. Segunda de Timoteo 4:8, cuando Pablo dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué es la venida del Señor aquí? En griego es epifanía. ¿Y qué significa esa palabra? Es una manifestación gloriosa, es una aparición pública, es una aparición visible. Y la iglesia, dice aquí Pablo, está esperando, ama esa aparición visible y gloriosa, esa manifestación, esa revelación de Cristo de los cielos, ese display, se muestra, se abre y todos lo ven. La venida de Cristo es así, descrita en el Nuevo Testamento. Y Pablo dice que el Señor le va a entregar la misma corona que a Pablo se la va a entregar a aquellos que aman esa aparición pública y visible del Señor, el regreso del Señor. Aquí les dejo
el texto de Apocalipsis 3:10 y un análisis, porque sé que este es un texto muy utilizado también para decir que cuando allí dice que te guardaré de la hora de la prueba, se está refiriendo al rapto pretribulacional. La verdad es que ante la luz del análisis más profundo te vas a dar cuenta que no puede ser usado este texto como un texto firme, fuerte y claro para defender un rapto pretribulacional, tampoco para defender un rapto post-tribulacional. No, para ninguna de las dos posturas. Pero el texto no da a entender aquello y aquí te dejo entonces las explicaciones para que las revises después. Un texto clave que se los dejo ahí también, ya lo hemos mencionado varias veces. Y al final les voy a dejar los términos griegos usados en el Nuevo Testamento para referirse a la segunda venida de Cristo. La venida, que en griego es parusía, revelación, que en griego es apocalipsis, y aparición, que en griego es epifaneia. Estas tres palabras en griego, además de una cuarta, fanero, además de una cuarta, son las que el Nuevo Testamento usa para referirse al regreso de Cristo. Y todas tienen relación con una segunda venida de Cristo visible, gloriosa, es manifestado, es una revelación, se corre el velo, es visto, es glorioso. Todos los conceptos griegos que se utilizan para definir la segunda venida de Cristo tienen esta connotación. Entonces tienes aquí parusía, lo puedes revisar después, tienes epifaneia, ahí tienes varios versículos que hablan de esto. Tienes Apocalipsis, varios versículos que hablan de esto, y que muchas veces estos textos son utilizados para hablar del rapto pretribulacional, en el cual Jesucristo no es visto por las personas de este mundo. No, no hay una revelación, no hay una manifestación gloriosa, no hay una aparición sorprendente de Cristo en los cielos. Pero así lo describe el texto bíblico cuando habla de esta segunda venida. Y algunos hermanos dispensacionales utilizan también entonces estos versículos para hablar del rapto pretribulacional, pero vemos aquí que está el texto refiriéndose a una segunda venida en la cual Él es manifestado, es glorificado, es visto, es revelado en los cielos. Y la última fanero está ahí también en el texto bíblico. Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado al final. Ahora vamos a ir al tiempo de preguntas y respuestas.